Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada académica que, como ustedes saben, las hacemos una vez al mes, donde tratamos temas de interés supremamente relevantes para el sector. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es necesario tratar cada año, que genera dudas desde al arrendatario, al arrendador, al propietario. Y son estos temas de los incrementos para el año 2025. Decidimos pues hablarlo no solamente en el sector residencial, sino que también vamos a hablarlo en el sector comercial, vamos a hablarlo también en el tema de consultorios. Y para esto pues tenemos a una firma súper aliada que nos ha acompañado en diversas jornadas y en diversos eventos. Ellos son Serrano Martínez CMA con Juan Esteban Agudelo. Mientras más personas van ingresando, les vamos a ir contando un poco de quién es Juan Esteban Agudelo, que sabemos pues que ustedes lo han visto en múltiples eventos del gremio. Juan Esteban es socio líder de las prácticas de derecho inmobiliario, fiduciario, urbanístico y litigioso y todo el tema de arbitraje en Serrano Martínez. Tiene experiencia en asesorar clientes nacionales y extranjeros en la estructuración urbanística, fiduciaria e inmobiliaria de proyectos de iniciativa privada y pública. Y no solo con eso, sino que también asesora a promotores, desarrolladores, constructores e inversionistas en todas las fases de desarrollo de proyectos comerciales, vivienda, hotelería, infraestructura, industriales, telecomunicaciones y agronegocios. También tiene experiencia en la negociación, redacción y cierre de transacciones de proyectos inmobiliarios, tanto para la adquisición como para la desinversión. Y también Juanes representa con frecuencia clientes en complejas disputas empresariales relacionadas con asuntos inmobiliarios, urbanísticos y fiduciarios, y como particulares en litigios contra el Estado por expropiación en licencias urbanísticas, servidumbres públicas y obligaciones urbanísticas. Entonces, Juan Esteban, pues como ustedes pueden ver, tiene una amplísima experiencia en el sector inmobiliario y él hace parte de la firma Serrano Martínez CMA, que es la primera firma colombiana con presencia significativa en las principales ciudades del país, como lo es Bogotá y Medellín, con Serrano Martínez CMA. Este año estamos haciendo una alianza para realizar estos espacios de jornadas académicas, donde les vamos a dar un abrebocas para que ustedes estén súper conectados con todas nuestras jornadas académicas, porque vamos a tratar temas de demasiado interés para el sector. Les voy a contar un poquito y les vamos a estar confirmando fechas a través de nuestras redes sociales, del mailing, del WhatsApp, etcétera. Vamos a estar hablando de las nuevas modalidades de arrendamiento de multifamily co-living. Vamos a hablar también de la contratación para las propiedades horizontales en el tema de seguridad social de la persona natural y jurídica. Vamos a hablar también del impuesto de timbre, todo esto que ha generado en virtud del decreto de conmoción interior. Vamos a estar tratando temas de consideraciones fiscales y cambiarias en inversiones inmobiliarias, con un enfoque en los inmuebles de corta estadía y también todo el tema de esquema de proyectos solares de generación distribuida a comunidades energéticas para las copropiedades. Juanes, de verdad que esperamos pues que nos acompañen no solamente este año, sino que también se extienda a próximos años. Serrano Martínez, como les contaba, es una firma que tiene demasiada experiencia y nos aporta muchísimo conocimiento. Y Juan Esteban pues nos ha acompañado en múltiples ocasiones y esperamos pues que ustedes también nos acompañen en todas estas jornadas académicas que les mencionamos. Juanes, no siendo más después de esta presentación tan detallada que hice tuya, bienvenido y muchas gracias por este espacio. Mari, mil gracias por la presentación, por la generosa presentación de mi hoja de vida y de la firma. Eh, es un placer, como todos los años, estar en los eventos organizados por La Lonja y en esta jornada del arrendador que hace algún tiempo no estaba. Eh, Estos temas inmobiliarios también nos apasionan mucho. Este año vamos a estar las diferentes áreas de la firma conversando en los diferentes eventos que tiene la Lonja, los diferentes espacios, el equipo tributario, laboral, corporativo, temas de propiedad intelectual también.
que sé que son de mucha utilidad para todos los agremiados y especialmente para los arrendadores eh, en su día a día. Hoy traemos un tema que es de todos los años. Sin embargo, parece un tema que es estático, que todos los años es lo mismo, pero resulta que como todo en el mundo, esto también está evolucionando. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, yo voy a hacer una introducción, un tema de cánones, de fijación del canon, eh, que, que para efectos del incremento está generando desde hace algunos años dudas, y es, bueno, cuando el canon, por ejemplo, es variable, ¿cómo se aplica el incremento? Eh, Esto sobre todo para locales comerciales. Y ya después entramos en materia del incremento con una particularidad de este año. Vamos a hablar un poquito de los consultorios. Y más teniendo en cuenta que Medellín se ha convertido en un hub de salud en toda América, no solamente en Sudamérica, sino en toda América. Eh, Mucha gente viene de otros países a sus consultas médicas a Medellín y a sus operaciones, procedimientos quirúrgicos, etcétera. Eh, y esto, digamos, ha generado un alto crecimiento en el mundo de los consultorios. Y los consultorios siempre han sido una incógnita, y es, mire, ¿cómo aplica el incremento en los consultorios? Porque hay unos que dicen, oiga, el consultorio no es un local comercial, no responde al arrendamiento mercantil. Hay otros que dicen que sí, y que por lo tanto sí responde a la regulación mercantil, con todo lo que eso implica, renovaciones, aumentos, derechos y protecciones del arrendatario. Hay unos que sí, hay otros que no. La idea es que hoy entremos un poquito en esa materia. Sin demorar más entonces el tema, vamos a ver hoy, el tema de cánones e incrementos. Eh, no, no quisiera ir directo a los incrementos sin pasar por la fijación del canon. La fijación del canon se ha modernizado muchísimo en los últimos 10 años en Colombia. Todo esto respondiendo, y creo que a los que me han oído en charlas de diferentes temas, yo siempre lo digo, el sistema inmobiliario colombiano está pasando los últimos 10 años, la última década, por una americanización muy importante. Nosotros cada vez recogemos más modalidades de proyectos, más modalidades de contratos, más modalidades de fórmulas de arreglo que son comunes en Estados Unidos. Y esa americanización de nuestro sistema inmobiliario nos ha llevado a una serie de conversaciones que son nuevas en materia de arrendamiento. Y la idea entonces es empezar por ahí hoy. Lo primero que quiero que veamos es el canon de arrendamiento. Algo rápido para ir entrando, digamos, en la materia principal de hoy, que son los incrementos. Siempre nos han dicho que en Colombia son permitidos dos tipos de cánones. El canon determinado, que es el que tiene una cifra de alguna manera previamente fijada por las partes, y que hay otra posibilidad de fijar el canon, que es la determinable. Eso significa que en todo momento ese canon puede variar. Y ahí entonces vemos cómo hasta ahora nos han resumido los dos tipos de cánones que en Colombia, digamos, son usuales y están plenamente aceptados por la costumbre de los negocios. Cuando entramos en materia del canon determinado, siempre hemos dicho hay dos tipos de canon determinado. El clásico, el más clásico de todos, que es el fijo. Ese canon fijo es aquel que dice, mire, usted me va a pagar mensualmente 10 millones de pesos por usar y gozar de este inmueble. Es decir, por tener la tenencia del inmueble, usted me va a pagar un valor fijo en dinero. Esa ha sido la modalidad que hemos usado toda la vida. Así incluso muy, muy claramente nuestro incluso Código Civil de hace 150 años fue lo que trajo.
Y ahí entonces partimos con esta historia. Después empezó a ganar terreno el tema del canon determinado variable. Y ahí entonces empezamos a ver cómo, especialmente en los locales comerciales, cada vez es más común encontrar contratos de arrendamiento que hablan de un canon determinado variable. Un ejemplo de canon determinado variable es cuando el contrato, la cláusula del canon en el contrato dice que la remuneración será un porcentaje de las ventas totales del establecimiento más el IVA. Porque claramente en esos casos estamos ante un arrendamiento mercantil. Cuando usted va a definir que el canon depende de la ejecución mercantil de las actividades del arrendatario, estamos ante la presencia clara de un canon determinado, pero variable. La parte determinada del canon es el porcentaje de las ventas o del producto de la operación de ese instrumento, de ese inmueble. Y lo variable viene ya por la fluctuación normal que tiene el comercio o que tiene la operación de los inmuebles. No es lo mismo ventas en un mes como febrero que en un mes como diciembre. Y entonces ya ahí hablamos de un canon que es determinado por su porcentaje, pero que es variable por el monto total que da a partir de la operación o explotación del inmueble. Después viene el canon determinable. Creo que es el que menos usamos en Colombia, pero no lo podemos descartar. Se usa, digamos, en ciertas industrias con más claridad. El canon determinable siempre va a ser variable. Cuando hablamos de un canon determinable y variable, ahí entonces vemos que hay varios factores que se conjugan al tiempo. Y entonces nos dice, el canon de arrendamiento mensual se va a determinar bajo una fórmula matemática. Ya desde ahí vemos que dejó de ser determinado, porque entonces vamos a tener que despejar una fórmula para poder encontrar el valor a pagar mensualmente. El ejemplo que traemos de esto para que lo vean en la práctica, estos son ejemplos reales, es un caso de un contrato de arrendamiento que nosotros tuvimos en la oficina que decía en su cláusula de canon que era el 2% de las ventas netas del establecimiento de comercio más el IVA cuando las ventas fueran iguales o menores a 500 millones de pesos. Pero que si las ventas eran superiores a 500 millones de pesos, el canon iba a ser el 1% de las ventas netas. Es decir, después de descontar impuestos, deducciones y gastos operativos. El 1% de las ventas del establecimiento de comercio más el IVA cuando las ventas entonces fueran superiores a 500 millones de pesos. Entonces miren que ya empezamos a tener ecuaciones, empezamos a tener fórmulas para poder determinar el canon. Particularmente en nuestro mercado colombiano es muy común todavía encontrar el canon determinado fijo, algo que en otros países, especialmente anglosajones, casi que podemos decir que ha caído en desuso, especialmente en los locales comerciales. Por lo general, vienen hacia una determinación de un canon determinado variable o de un canon determinable variable, siendo el determinable variable particularmente el que menos usamos en Colombia, pero el que más usan en países como Estados Unidos e Inglaterra. Después entonces saltamos a un tema que podría ser un paréntesis, pero que a mí me gusta mucho conversarlo cuando estamos hablando de este tema, y es la teoría de los profesores Ben Holstrom y Oliver Hart. Estos dos profesores se ganaron el premio de Economía en el 2022 con una teoría muy bonita, que se la recomiendo que la lean, que es la teoría imperfecta de los contratos. Ellos parten de la noción de que no hay contrato perfecto, que los contratos siempre son incompletos, que los contratos siempre son imperfectos. ¿Y por qué son incompletos o por qué están incompletos los contratos? Porque el profesor Hart dice, mire, hay una imposibilidad fáctica de regular todas las eventualidades que puedan llegar a ocurrir en la ejecución de un contrato.
y más en la modernidad donde tenemos tantos posibles escenarios a los que puede llegar un contrato. Después entonces viene el profesor Ben Holstrom y lo que dice es, mire, hay que buscar un contrato que sea óptimo, es decir, que funcione de la mejor manera dependiendo de la relación contractual que usted quiere tener. Y ahí entonces el profesor Holstrom habla de un canon que debe estar asociado a las métricas de rendimiento. Esto incluso por ahí hay unos extractos de las teorías de Holstrom y de Hart en Internet, sobre todo el año 2022, que estuvieron muy de moda estos dos profesores a partir de su Nobel de Economía. Y ahí entonces uno encuentra que cuando el profesor Ben Holstrom habla de un canon, él dice, mire, el canon no debería ser fijo, porque al ser fijo realmente está siendo muy tenso para las partes. Realmente está siendo muy rígido. El canon de arrendamiento debería estar asociado a unas métricas de rendimiento. Mientras el inmueble más tenga la capacidad de producción, más debería ser el canon de arrendamiento. Algo que, como les digo, cada vez es más común en los países anglosajones. Y después el profesor Holstrom dice, el canon debe observar un balance entre incentivos y riesgos. Cuando el arrendatario está asumiendo más riesgos en la toma del inmueble, pues debería pagar un canon menor. ¿Por qué? Porque la asunción de riesgos debe ser completamente proporcional al canon. Eso por un lado del profesor Holston. El profesor Hart lo que dice es, mire, primero partamos de la noción clara de que un contrato de arrendamiento no es capaz de regular todas las eventualidades que surgen en una relación contractual. Por lo tanto, no recomendamos contratos tan abultados como ya se veían o se ven todavía en Estados Unidos, contratos de arrendamiento de más de 100 páginas. Y uno dice, mire, están tratando de regular todos los posibles escenarios. Recordemos que en los países anglosajones se nota de mayor manera la regulación contractual entre las partes porque no hay por lo general leyes que llenen vacíos contractuales. No es como en nuestro país que tenemos muchas leyes que van a venir a llenar vacíos de cosas o de temas que no regularon las partes. En Estados Unidos, básicamente, usted tiene que regular todo lo que quiera que pase en el contrato. Y ahí entonces viene el profesor Hart y dice, mire, usted debe hacer cláusulas genéricas y generales que puedan llegar a generar sistemas o parámetros para que se determine la respuesta en ciertas situaciones, pero no llegar a regular al extremo detalle cada situación. Nosotros en Colombia tenemos contratos mucho más generales que los que vemos en países anglosajones, pero sí vemos una tendencia hacia el crecimiento de los detalles en las cláusulas. Vemos cada vez cláusulas más detalladas y menos generales. Esto, entonces, lo que busca esta teoría es regular a partir de cláusulas que sean mucho más generales, que puedan llegar a generar situaciones donde las partes puedan ponerse de acuerdo dependiendo de la situación que se presente. Después viene entonces, en cuanto al tema del canon, el profesor Hart lo que dice es que lo recomendable es pactar parámetros para que ese canon se determine acorde a la realidad del mercado. Y lo que dice el profesor Hart es, mire, si el mercado va en subida, el propietario debería ganar más. Si el mercado va en bajada, el propietario debería ganar menos. Así hay una relación proporcional de riesgo, dice él, entre el propietario y el arrendatario. Eh, Eso, digamos, son dos teorías que están bien de moda y como les digo, hace un par de años estos dos profesores obtuvieron el reconocimiento con el Premio Nobel de Economía por sus teorías del contrato óptimo y de los contratos incompletos. Después viene entonces la clasificación de la doctrina de los teóricos académicos que en la actualidad dividen o clasifican las cláusulas del canon en tres tipos: las cláusulas híbridas, las cláusulas elásticas y las cláusulas mixtas. Miren que incluso cuando vamos a las teorías de contratos de arrendamiento o fijación del canon que están de moda a nivel internacional, miren que ya no vemos por ningún lado alguna clasificación académica de las teorías o de las cláusulas de canon fijo.
porque están de alguna manera en vía de extinción en muchos países. ¿Qué es una cláusula híbrida? Una cláusula híbrida es cuando el canon tiene unas métricas de rendimientos máximos. Es decir, cuando yo digo que el inmueble es capaz de producir o generar una producción de X millones de pesos al mes y que tiene un máximo, un mínimo y un máximo de ese rendimiento que tiene el inmueble. Y ahí entonces yo defino un porcentaje para el mínimo o menos de un parámetro hacia abajo y defino un porcentaje de ese parámetro hacia arriba. Lo que vimos hace un rato es el 2% si la productividad del inmueble es menos de 500 millones de pesos al mes y es el 1% si la productividad del inmueble es más de 500 millones de pesos al mes. Después vienen las cláusulas elásticas. Las cláusulas elásticas son aquellas que tienen métricas de rendimientos inversos. Las comúnmente conocidas son aquellas que en los cánones de arrendamiento están ligadas a la contabilidad y a la facturación de los inmuebles. Cuando decimos es el 2.5% de las ventas netas del inmueble o del establecimiento de comercio implantado en el inmueble, claramente estamos hablando de una cláusula elástica, es decir, un canon que va subiendo o disminuyendo dependiendo del rendimiento y de la métrica de productividad que tiene el inmueble. Finalmente vienen las cláusulas mixtas. Estas sí ya son muy comunes en Colombia y son muy comunes en locales comerciales y en algunos inmuebles que no son locales comerciales, incluso consultorios. Allá vamos a llegar. Y es un mínimo, un variable y un tope. ¿Eso qué significa? Usted va a pagar primero una parte fija. Usted va a pagar 5 millones de pesos mensuales. Esa es la parte fija de la cláusula del canon. Después usted va a pagar un variable, el 1% de la facturación de la actividad asociada al inmueble. No hablemos de establecimientos de comercio porque de ahí empieza a oler a establecimiento de comercio y empieza a oler a contrato de arrendamiento mercantil. Si no hablemos de actividades de explotación asociadas al inmueble. Y ahí creo que empiezan a entrar los consultorios. Esa es una parte variable. Y finalmente se le pone un tope. Finalmente lo que encontramos es, mire, usted me va a pagar un mínimo de 5 millones, me va a pagar un variable de X porcentaje de lo que se facture por la actividad llevada a cabo en el inmueble, con un tope de 20 millones de pesos. Si esa ecuación da más de 20 millones de pesos, usted me paga 20. Usted me paga 20. Esas cláusulas mixtas particularmente fueron inventadas por una profesora americana y esas cláusulas mixtas sí han sido de mucha acogida en Colombia, especialmente, como les digo, en los últimos 10 años. Aquí entonces vemos esa clasificación académica de 3 tipos de cláusula del canon, la híbrida, la elástica y la mixta. Aquí podríamos agregar una cuarta, que es la cláusula fija. Esa, digamos, es la teoría clásica, la cláusula fija. La cláusula fija es aquella que determina un canon a partir de un monto exacto y repetible en el tiempo de manera idéntica. Es decir, todos los meses se cobra la misma plata. Bien, entremos entonces en el primer tipo de contrato de arrendamiento, que es el arrendamiento de vivienda urbana. Cuando en Colombia hablamos de arrendamiento, hablamos de diversas formas de arrendamiento. Y eso es algo también muy particular de nuestro país. Nosotros tenemos varios tipos de arrendamiento. Tenemos un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, está regulado por una ley especial. Tenemos un arrendamiento de local comercial o arrendamiento mercantil regulado también por una norma especial, que es el Código de Comercio. Y tenemos un arrendamiento civil, que digamos es el genérico, fue el primero que surgió, que nació en nuestro país y nació con el Código Civil hace más de 150 años. La Ley 820 del 2003 es la norma que aplica a los arrendamientos de vivienda urbana. Eso creo que todos los que están ahí conectados lo saben. Si hay algunos extranjeros, esto sí es una información que puede ser novedosa. Para los arrendamientos comerciales se aplica el Código de Comercio y para los demás arrendamientos se aplica el Código Civil. Aquí vamos a tener
y lo ven ahí en la presentación como el cuarto punto, un caso de discusión, que son los consultorios. ¿Los consultorios es un arrendamiento civil o es un arrendamiento mercantil? Y a partir de ahí, ¿cómo se determina el incremento del canon? Bien, vamos a empezar entonces con la vivienda urbana. Esto es un paralelismo que lo pueden encontrar en la presentación. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean y vamos a entrar ya en materia de la vivienda urbana. Lo primero que debemos decir del arrendamiento de vivienda urbana es que el incremento del canon está completamente regulado. La norma claramente en el artículo 20 de la ley 820 dice que solamente se podrá ajustar el canon de arrendamiento en una proporción anual, es decir, contra el aniversario del contrato. No es que es todos los meses de enero, porque algunas personas dicen, oiga, año nuevo, canon nuevo, y la respuesta es no, así no funciona, y es cuando cumple aniversario, cuando cumple años el contrato. En cada aniversario del contrato es que se puede hacer el ajuste. Y la norma dice que el ajuste anual debe estar completamente ligado al índice de precios al consumidor. Ese IPC que todos conocemos y que en algunas ocasiones sufrimos en Colombia. Cuando encontramos ese incremento del IPC, la norma en materia de vivienda sí es muy enfática en decir que será equivalente al índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis en materia del IPC, porque resulta que nosotros, todos los que vivimos en Colombia, tenemos la noción de que el IPC es uno solo, pero resulta que cuando vamos a la regulación del IPC, nos encontramos que hay un IPC anualizado, hay un IPC corrido o corriente y hay un IPC mensualizado. Y entonces aquí es cuando en muchas ocasiones algunas personas dicen, oiga, en materia de vivienda, si un canon de arrendamiento, si un contrato de arrendamiento de vivienda urbana cumple su aniversario en junio, es decir, en la mitad del año, ¿cuál es el IPC que debo aplicar? El del mes inmediatamente anterior, es decir, el de mayo de ese mismo año, es el del año corrido, corriente, es decir, de los últimos 12 meses, de junio a junio, o debo aplicar el del año inmediatamente anterior, es decir, el certificado por el Departamento Nacional de Estadísticas eh, al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Particularmente, la posibilidad existe de determinar que ese IPC será siempre el del año inmediatamente anterior, aun cuando el aniversario del contrato no sea una vez terminado ese año calendario. Como el ejemplo que les ponía, el contrato de arrendamiento cumple su aniversario en junio, pero usted va a aplicar el acumulado del IPC del año 2024, es decir, del año inmediatamente anterior, de enero a diciembre, no de junio a junio. Es decir, usted va a aplicar el IPC anual, más no el IPC corrido, corriente o acumulado. Cuando usted en el contrato de arrendamiento estipula un porcentaje específico de aumento que esté por debajo del IPC, eso está permitido por la ley. Lo que no está permitido por la ley es fijar porcentajes o modalidades de incremento que sean superiores al IPC del año inmediatamente anterior. Cuando usted tiene una cláusula en su contrato que pacta un IPC por encima del acumulado anual certificado por el DANE en el año inmediatamente anterior, esa cláusula inmediatamente se va a tomar por no escrita y se va a aplicar la ley pura y dura que dice que es máximo el IPC del año inmediatamente anterior. Ese IPC debe ser certificado por el gobierno, esto sobre todo para los contratos que cumplen su aniversario en enero, porque en muchas ocasiones el DANE toma un par de semanas en certificar el IPC inmediatamente del año anterior, y mientras no esté certificado, todavía no se puede aplicar el incremento. En muchas ocasiones,
lo que vemos en materia de arrendadores es que dicen, oye, el canon cumple su aniversario, el contrato cumple su aniversario la primera semana de enero, súbale un aproximado que después de que el gobierno certifique el IPC, hacemos la variación, sea para subirlo un poco más, sea para bajarlo un poco menos. Y la verdad es que eso no sería posible. Hay que esperar que el gobierno lo certifique. En materia de canon, y esto lo vimos por aquí en esta diapositiva anterior, en materia de canon vuelvo siempre a repetir lo mismo, que creo que la lonja también lo repite todo el tiempo, y es el canon en materia de vivienda urbana no podrá exceder el 1% del valor comercial del inmueble, así lo dice el artículo 18, pero también vale la pena hablar de esa presunción de que el valor comercial se entiende como máximo 2 veces el valor catastral del inmueble. Eso está en el inciso final de ese mismo artículo 18. Por lo tanto, los cánones de arrendamiento de vivienda urbana en el año 2025 solamente podrán tener un incremento equivalente al 5,20%. Nada de que se sube con el salario mínimo. O sea, yo no sé en qué momento empezó a tomar carrera esa teoría de no, es que el canon de arrendamiento de vivienda urbana está ligado al salario mínimo y entonces subimos el salario mínimo. No, es el IPC. Y es el IPC del año inmediatamente anterior, no del año corrido. Y así entonces encontramos que para todos los contratos que cumplan aniversario, que tengan aniversario en el 2025, el aumento será el 5,20. Y esto se da claramente por una disposición normativa. Después entramos en materia de los locales comerciales. Los locales comerciales van a responder esencialmente a la voluntad de las partes. Van a responder esencialmente a lo que el arrendador y arrendatario definan para su contrato. Y ahí entonces sí es importante que lo definan en el contrato, porque hay contratos que no dicen nada del incremento del canon. Y entonces, cuando no dicen nada del incremento del canon, les va a tocar ir ante un juez, les va a tocar ir a un juzgado a que les defina el aumento o incremento del canon o incluso a que revise la fijación del canon. Ahí entonces vemos que el Código de Comercio empieza a generar todos sus efectos plenos. Lo primero es que estos incrementos pueden estar ajustados al mercado. Los incrementos pueden estar completamente relacionados a las condiciones del mercado inmobiliario. Eso cada vez es más común. Fue uno de los, creo que de los aprendizajes que nos dejó la pandemia en materia de contratos de arrendamiento. Y es, mire, vamos a dejar una cláusula de incremento del canon que esté ligada a la ejecución del mercado. Si el mercado va bien, entonces el incremento del canon debe estar relacionado con eso. Si el mercado se contrae, entonces el canon debe sufrir incrementos más bajos o incluso no incrementar. Me devuelvo un par de slides en esta presentación para recordarles que esa fue la teoría con la cual el profesor Ben Holstrom se ganó su premio de Nobel de Economía. Y voy diciendo, los contratos deben estar ligados a métricas del mercado. Los cánones deben estar ligados a métricas del mercado. No pueden ser actividades caprichosas o fijaciones caprichosas que tengan las partes porque va a generar un desequilibrio en el tiempo en algunas ocasiones en favor del arrendador, en contra del arrendatario, en algunas ocasiones en favor del arrendatario, en contra del arrendador, sobre todo como cuando vemos que el potencial de producción o de productividad de un inmueble es mayor a lo que el propietario creía. Esto se da en muchas ocasiones porque nosotros tenemos un mercado muy dinámico, un mercado inmobiliario muy dinámico. Entonces, yo alquilo hoy un consultorio y resulta que en 2 años ese es el edificio de consultorios más conocido, más reputado de la ciudad. Y yo ya me quedé con una fijación del canon que es fija, que es una cláusula fija, y que no puedo como propietario entonces entrar a absorber un poco de ese goodwill y de ese incremento en el potencial de productividad del inmueble. Y ahí entonces es donde vemos que los incrementos, en algunas ocasiones, en sus cláusulas, están ligados al potencial o condiciones del mercado.
inmobiliario y de la rentabilidad de los negocios. En segundo lugar, viene la famosa cláusula de incremento de precios al IPC. Esto es muy común en los locales comerciales en Colombia. En los contratos de arrendamiento mercantil sofisticados, así los llamo yo para poderlos clasificar, de los corrientes. Para mí hay dos tipos de contrato de arrendamiento mercantil, los sofisticados y los corrientes. En los sofisticados, que son contratos mucho más robustos, de locales con productividades mucho más altas, por lo general encontramos estas cláusulas según ajustes del mercado, cláusulas híbridas y elásticas, mientras que en los contratos de arrendamiento mercantil, que yo llamo corrientes, por lo general vemos cláusulas de incremento del canon ligados al IPC. IPC más unos puntos porcentuales. Eso es muy común en todas las regiones de Colombia. Y entonces la cláusula del incremento dice, mire, todos los años, en cada aniversario del contrato de arrendamiento mercantil, se va a aplicar un incremento automático del IPC más un número de puntos porcentuales. IPC más 1, IPC más 2%, un IPC más 3%. Eh, Muchos contratos incluyen esta cláusula, eh, aunque no es obligatorio. Eh, el Código de Comercio por ninguna parte habla de eso. Sin embargo, como les digo, es la costumbre que tenemos en Colombia, especialmente para los contratos de arrendamiento comercial corrientes. De estos vienen algunas fórmulas de ajuste que esto no puedo decir que es lo más común en Colombia, pero sí lo vemos cada vez más, aunque todavía en una pequeña proporción comparado con la segunda modalidad de incremento, que son las fórmulas de ajuste. Las partes se ponen de acuerdo para diseñar, para pactar una ecuación, una fórmula de incremento. En muchas ocasiones es un porcentaje fijo, en muchas otras ocasiones va vinculado al IPC o en otras ocasiones va vinculado a otros factores como la productividad del inmueble. Si el inmueble en el año tenía una meta de facturación de X y a 31 de diciembre hizo X más una milla adicional, hizo X más un porcentaje adicional, entonces el propietario del inmueble, el arrendador del inmueble, recibe un ajuste del canon mayor a lo que la cláusula genérica del contrato establece. El contrato dice mínimo va a subir IPC o IPC más un punto. Pero si la productividad del inmueble está por encima de X, entonces ya no es IPC más 1, sino es IPC más 1 más una cuota de éxito del inmueble. Esa cuota de éxito del inmueble se da por la ubicación del inmueble, por el éxito de la actividad comercial, del establecimiento de comercio que se implanta en el inmueble, se puede dar por la valorización o goodwill que gane la ubicación de ese inmueble, que ahí hablamos de copropiedades, edificios, centros comerciales, etc. Y en esas ocasiones, entonces, en la medida en que el inmueble absorbe un goodwill, el contrato de arrendamiento también absorbe parte de ese goodwill. Repito, esta tercera fórmula de ajuste no es la más común en Colombia, sí es muy común en otras partes del mundo, pero en Colombia apenas está empezando a desplegarse, especialmente en edificios icónicos y en centros comerciales. Aquí una pequeña nota frente a los derechos y las obligaciones. El arrendador tiene derecho a realizar el incremento si está claramente estipulado en el contrato. Esto creo que sobra decirlo, pero en algunas ocasiones vemos contratos de arrendamiento mercantil que no tienen cláusula de incremento, aunque ustedes se asombren, eso ocurre, o son cláusulas que no las entiende nadie. Cuando usted lee el contrato, usted dice, no entiendo cómo es el incremento de este contrato, no entiendo cómo es el incremento de este canon, y las partes incluso después dicen, no, es que yo no me acuerdo cómo fue que cuadramos esto, cómo fue que lo pactamos, pero tampoco entiendo qué dice ahí. Y entonces llegan a unos limbos de, bueno, esto, cómo se incrementa y las partes, una parte interpreta esa cláusula de una manera
y la otra parte la interpreta de otra manera. En esos casos, tienen que ir ante un juez para que sea quien defina el incremento del canon o incluso la nueva fijación del canon, por si también tienen problemas en ese tema. Cuando el arrendatario no está conforme, puede impugnar los incrementos que le parezcan excesivos si no se ajustan a lo pactado, y ahí reitero, tendrían que ir ante un juez para que resuelva esa diferencia. Bien, después viene una serie de pactos habituales que encontramos en el arrendamiento de local comercial, ya digamos aterrizándolo a, a ejemplos prácticos. El primero es que se incrementa con el IPC. Esto en algunos casos de locales comerciales ocurre sin indicación de la periodicidad del IPC, y ahí, digamos, hay un vacío. Acuérdense que no es como en la ley de vivienda urbana, que la ley expresamente dice será IPC anual. Entonces ya nos dijo cuál era la modalidad de IPC, y recuerden que hay varias modalidades de IPC. Algunos contratos comerciales vemos que hablan de el canon se incrementará con el IPC, pero no dice si es el IPC acumulado, no dice si es el IPC anual, es decir, el del año inmediatamente anterior a 31 de diciembre, no dice si es el IPC del mes inmediatamente anterior o del año corrido. Y ahí entonces hay un vacío que la recomendación es revisar en sus contratos, que si dice IPC, pues diga qué tipo de IPC, sobre todo en los locales comerciales, en los contratos comerciales, porque en los contratos de vivienda urbana recuerden que eso está regulado por la ley. Segundo, el canon se incrementará con base en el IPC de año corrido. Entonces, si yo voy a incrementar el canon en agosto, me va a incrementar en lo acumulado del año corrido, de enero a agosto. Eso no es muy común porque, claro, va a dejar unos meses por fuera de la ecuación. Después viene la posibilidad de que el canon se incremente con el IPC vigente para ese momento. Al ser el IPC vigente para ese momento, vamos a hablar de un acumulado eh, año a año, aniversario a aniversario, certificado por el DANE. Entonces, si el canon se incrementa en agosto, vamos a hablar de cuál fue el IPC de agosto del año pasado a agosto de este año. Y finalmente, la fórmula más común que encontramos es que se incrementará con el IPC más X puntos porcentuales. Miren que esta es la más común, pero tiene un huequito y es la más común en los contratos. ¿Por qué no genera diferencias? Ya vamos a ver. Cuando usted dice IPC más 2 puntos porcentuales, la primera pregunta que yo siempre les hago a mis clientes es, ¿cuál IPC? ¿El del año inmediatamente anterior, que para este caso es 5.20? ¿O el IPC corrido de aniversario a aniversario del contrato? ¿O es el IPC de lo que va corrido del año? ¿O es el IPC del mes inmediatamente anterior? Y por lo general, la respuesta es no, el IPC anual. Sí, pero el contrato no lo dice. Y acuérdense que en locales comerciales no hay una norma que llene ese vacío. Entonces, la recomendación es que digan el canon se incrementará con el IPC anual más X puntos porcentuales adicionales. Finalmente, vamos a hablar de los consultorios ya para abrir el tema de preguntas. Los consultorios tienen una discusión. Hay quienes dicen que el consultorio no es un contrato de arrendamiento comercial porque ahí no opera un establecimiento de comercio. Cuando en el consultorio se advierta que se va a implantar un establecimiento de comercio, ahí entonces va a ser inmediatamente un contrato de arrendamiento de local comercial regido por el Código de Comercio. Por allá el artículo 515 del Código de Comercio dice que un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Entonces, puede que el médico, odontólogo, le diga, mire, no, es que yo realmente no tengo una empresa, realmente yo atiendo consulta médica como una profesión liberal. En ese caso, en muchas ocasiones no hay un establecimiento de comercio. Lo que hay es un ejercicio de un oficio, de una profesión liberal, que no convierte
esa explotación en un establecimiento de comercio. En esos casos, entonces, cuando no hay un establecimiento de comercio, hemos encontrado un limbo, porque entonces lo que hacen los arrendadores es preguntarse, bueno, si esto no es un establecimiento de comercio, entonces, ¿qué tipo de contrato es esto? ¿Qué tipo de contrato de arrendamiento es este? Entonces, primer escenario, caso uno, cuando es muy claro que en el consultorio hay un establecimiento de comercio como una clínica, cuando hay un establecimiento de comercio o clínica, no se imaginen solamente quirófanos, en muchas ocasiones hay hasta empresas y clínicas odontológicas. eh, Cuando funciona una empresa con un nombre de empresa, eso es un establecimiento de comercio. Cosa distinta si es el consultorio del doctor Pedro Pérez. Si es el consultorio del doctor Pedro Pérez, pues probablemente ahí no funciona una empresa. Ahí simplemente ese médico pues lleva a cabo su consulta médica de revisión de pacientes y ahí entonces estamos en presencia del caso número dos. Y es cuando no se distingue, cuando no es visible o no existe un establecimiento de comercio. Es decir, el caso que les acabo de poner. En esos casos, lo que ha dicho la jurisprudencia es que las partes son libres de definir cuál régimen quieren que les aplique. Si quieren que les aplique la normatividad del contrato de arrendamiento civil o quieren que les aplique el régimen del contrato de arrendamiento comercial. Incluso en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín del año pasado, el 30 de mayo del 2024, lo que dijo el tribunal fue que en esta materia, cuando no se acredita la calidad de comerciante, el médico no la tenía, no tenía la calidad de comerciante, simplemente atendía consultas médicas por citas, bajo citas, en ese consultorio. Cuando no se advierta que es un empresario, es decir, en ese consultorio no opera una empresa, cuando claramente no se advierta que hay un establecimiento de comercio allí implantado, la naturaleza del contrato podría no ser comercial, dijo el tribunal, pero se puede convertir en comercial si las partes en el contrato le dieron esa característica. Finalmente, incluso fue el, el, el fallo, fue la decisión que tomó el tribunal. El tribunal finalmente lo que les dijo a las partes, a un médico y a una agencia de arrendamientos, les dijo, miren, realmente ese médico ahí no llevaba a cabo actividades empresariales, no era un comerciante, no había un establecimiento de comercio o empresa implantado en ese consultorio, pero el contrato de arrendamiento que firmaron claramente desde su encabezado habla de un contrato de arrendamiento comercial. Y más abajo dice en una cláusula que se sometían a las reglas del contrato de arrendamiento comercial. Y por lo tanto, ese arrendador y ese arrendatario están en la obligación de aplicar el Código de Comercio. Entonces, miren que en materia de consultorios, sí es muy importante definir con el arrendatario, que por lo general son médicos, cuál va a ser el régimen aplicable cuando se va a atender consulta médica o consulta odontológica. Porque cuando ya se va a implantar allí una empresa, se va a implantar allí un establecimiento de comercio, supongamos que el odontólogo tiene una empresa con otros socios, con otros odontólogos, y tienen incluso un establecimiento de comercio con un nombre que se llama Odontología los Parra. Cuando ya hay una empresa, cuando hay un establecimiento de comercio claramente identificable o empresa, inmediatamente lo que dice la jurisprudencia es, en esos casos, sí o sí tienen que aplicar el Código de Comercio. No pueden excusarse de las reglas del comercio y no pueden excusarse de aplicar el Código de Comercio. Por el contrario, cuando se atiende solo consulta médica u odontológica en los consultorios o de fisioterapia, digamos, todas estas materias relacionadas con la salud, si solamente se atiende consulta bajo cita, en principio la jurisprudencia entiende que no hay un establecimiento de comercio, que no hay una calidad de comerciante de ese arrendatario y por lo tanto, en principio debería aplicarse
el contrato, perdón, las reglas del arrendamiento civil, no las reglas del arrendamiento comercial. Bueno, aquí les dejamos unas recomendaciones rápidas que las pueden mirar más adelante. Eh, en cuanto al canon, evitar cánones con cláusulas fijas, pactar cláusulas variables bajo modalidades híbridas o elásticas y finalmente definir claramente los parámetros para la determinación del canon, ventas brutas, ventas netas, actividades de productividad del inmueble, etc. Y en cuanto a los incrementos, en vivienda no se puede exceder el IPC anual, como dice la ley. Anual es enero a diciembre del año inmediatamente anterior. Y en los arrendamientos comerciales definir claramente la periodicidad del IPC aplicable y adicionalmente definir si hay algunas otras variables que apliquen o jueguen para la determinación del incremento del canon. Esas son las recomendaciones. Bien, creo que podemos abrir a preguntas, Mari. Claro que sí, Juan. Primero, muchas gracias por esa exposición. Estuvo súper detallada, sobre todo por esos tips que nos diste respecto de qué debemos hacer y esas dudas que se nos pueden plantear a lo largo de un contrato de arrendamiento. Tenemos muchas dudas porque sabemos pues que este es un tema súper en auge por esta época del año, entonces te voy a leer algunas como para que vayamos aclarando esos puntos. Bueno, por aquí tenemos una que dice, ¿qué pasa si el arrendatario no está de acuerdo con el aumento que propone el arrendador en un contrato de local comercial? Y, a ver, lo primero de esa pregunta es que entiendo dos cosas. La primera, que el contrato no definía claramente el incremento, porque cuando el contrato define claramente el incremento, ahí no es yo que entiendo y usted que entiende, sino qué dice el contrato. Entonces, cuando la persona pregunta, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo o no entiendo? Entiendo que no es justo el incremento que me propone el arrendatario, es porque no hay cláusula de incremento. Caso en el cual, si no están de acuerdo, se tienen que ir a un juzgado, a que sea un juez de la República el que les defina el incremento de ese canon de arrendamiento. Bueno, es súper claro. Incluso por esta misma línea, justo esta semana, como anillo al dedo, tenía una consulta de alguien que me preguntaba. El suceso era, ¿qué pasa si yo tengo en mi contrato que el contrato se va a renovar y el incremento va a ser el IPC de local comercial? Pero ¿qué pasa si ese arrendatario me dice, no, es que eso, pues, o sea, es que eso no está de acuerdo con el valor del inmueble, es un precio súper caro? Entonces yo creo que existe mucha discordia entre que el contrato de arrendamiento de local comercial, digamos que las partes pueden pactar muchas cosas y por eso es que yo creo que surge esta duda y planteo esta pregunta en listo, lo tengo en el contrato, pero ¿qué pasa si el arrendatario me dice que no? Si la cláusula de incremento es clara, está en el contrato y es clara, y el arrendatario se niega a darle aplicación, pues claramente hay un incumplimiento del contrato. Y ahí entonces la recomendación no sería vaya ante un juez a que le definan el incremento, porque el incremento es claro en el contrato, sino vaya ante un juez para pedir la declaratoria del incumplimiento del contrato. Porque cuando la cláusula es lo suficientemente clara, usted no puede decir, oiga, es que esto fue que no entendimos. No, cuando es suficientemente clara, lo que el arrendador debe hacer es decirle a un juez, mire, él realmente, perdón la expresión, se está haciendo el que no entiende. Se está haciendo el que no entiende. Y por lo tanto, puede llegar a alegar un incumplimiento del contrato. Súper claro, Juanes. Este es un aspecto muy importante y sobre todo pues en este tema de los locales comerciales que queda mucho a disposición y es una recomendación que hacemos desde el gremio que sean cláusulas supremamente claras, preferiblemente asesorados pues por abogados como ustedes, donde no quede lugar a duda que cuál va a ser el incremento, cómo se hará, súper clara esa recomendación. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta y dice, si en un contrato vigente no se especifica qué tipo de IPC es, ¿cuál se tomaría para aplicar incrementos?
A esa pregunta creo que las respuestas pueden ser dos. La primera es, porque la pregunta es si en un contrato vigente, pero no dice qué tipo de contrato. Claramente, si el contrato es de arrendamiento de vivienda urbana, el IPC que se aplica es el anualizado que certifica el DANE para el año inmediatamente anterior. Es decir, enero a diciembre del año anterior, aun cuando usted lo aplique por allá en octubre, noviembre o diciembre del siguiente año. Eh, Cosa distinta es para los contratos de arrendamiento comercial, porque en los contratos de arrendamiento comercial no hay una ley que defina eso. Entonces, cuando decimos en el contrato, oiga, es IPC, sin decir qué tipo de IPC, cuál de los tipos de IPC que existen en Colombia se debe aplicar, en principio la costumbre es que se aplique el IPC anualizado, porque ese es el IPC que incluso la norma trae como IPC principal, que es el IPC del año inmediatamente anterior. Así se resuelve eso, sin, sin negar la posibilidad de que alguna de las partes diga, yo no entendí que era ese IPC, yo entendí que era otro tipo de IPC, y van a tener que ir delante de un juez a que sea el juez el que le resuelva el problemita. Por eso la recomendación de la exposición es, digan en los arrendamientos comerciales qué tipo de IPC quieren aplicar. No simplemente digan IPC más dos puntos, no es el IPC cuál, el anual, el corrido, el del mes inmediatamente anterior, cuál. Pero debo reconocer que la costumbre en Colombia es que si se dice simplemente IPC en genérico, es el del año inmediatamente anterior, que se conoce técnicamente como IPC anual o anualizado. Perfecto, súper claro esa recomendación, Juanes. Y ahora que estabas hablando de los consultorios, nos llegó una pregunta donde dice, si en el consultorio realizan actividades de odontología, pero el contrato está a nombre de otra persona que realiza una actividad económica, ¿qué tipo de contrato se debería aplicar? Eh, yo Es pregunta creo que tipo incluso, parcial. no, pero creo que incluso es algo muy común. Yo en los consultorios, nosotros acompañamos, digamos, a varias compañías arrendadoras en esta área de la salud. Y es una pregunta recurrente. Yo no sé por qué en muchas ocasiones el consultorio no fue arrendado por el médico o los médicos que sí están en el inmueble. Yo no sé por qué, a qué se debe eso, pero eso es común. Y claramente la actividad que aplica es la que realmente se lleva a cabo en el inmueble. Eso incluso ya hay también jurisprudencia de cuál es la realidad de las cosas en un contrato. Y es, yo lo alquilé, yo no soy médico, pero se lo alquilé a una hermana para que lo usara una hermana que sí es médica y que tiene una empresa de medicina, no sé, internista o estética con otras socias. Y ahí entonces lo que vamos a encontrar claramente es que si terminamos en un pleito, lo que seguramente va a decir un juez es la actividad que se llevaba a cabo allí era una actividad mercantil con un establecimiento de comercio y una empresa. Y por lo tanto, ese contrato es un arrendamiento comercial. Eh, Reitero, no tengo ni idea por qué esa actividad es común en el mundo de los consultorios, pero es realmente común que los arrendatarios de consultorios no son los que los usan en el diario, son otros. Perfecto, no, súper claro. Y creo que este tema de consultorios, tú lo decías, si bien en Medellín tenemos muchas oficinas destinadas a esto, creo que es muy importante recordar pues cómo aplica todos estos incrementos y pues el tratamiento que se le debe dar. Tenemos varias preguntas sobre esto y también les vamos a dejar en el chat los datos de Juan Esteban también para que lo contacten en esas preguntas que son puntualísimas donde él los pueda asesorar. Juanes, tenemos por aquí una pregunta que está hablando de un local comercial. Dicen, si el local comercial está arrendado a un establecimiento de comercio, por ejemplo un restaurante, y el contrato de arrendamiento se finaliza y el local va a volver a ser alquilado y el nuevo arrendatario ejerce también una actividad comercial tipo restaurante, ¿es posible alquilarlo a ese nuevo arrendatario? Eh, mm, no entendí muy bien la pregunta, voy a ser muy honesto. A ver, No, si un local es está el arrendado a anterior un al restaurante, arrendatario, restaurante.
y ese restaurante. contrato termina Así es. y el siguiente Finaliza. inquilino, el siguiente arrendatario también tiene un restaurante, Así es. es posible alquilarlo al segundo? Esa es la pregunta. Así es. Claro que sí, sí. Una vez termina un contrato de arrendamiento, pues el inmueble se puede volver a alquilar sin ninguna restricción. Es decir, no tiene que ser a otra actividad diferente. El primer contrato terminó, se alquila al segundo arrendatario, que tiene la misma actividad. Sí, perfecto, no pasa nada. Ahí no hay ningún problema. Ahora, de pronto en esa pregunta hay un diablito por ahí metido. Y es, ¿cómo le terminé el contrato al primer arrendatario? Porque claramente ahí estamos en presencia de un contrato de arrendamiento comercial que no se puede terminar por cualquier causal. Si la persona que está haciendo esa pregunta, lo que hay de fondo es que ese arrendador, ese propietario arrendador o esa agencia inmobiliaria, lo que hizo fue terminarle el contrato al primer restaurante, diciéndole que necesitaba el local para una actividad propia diferente a la del arrendatario, ahí sí se va a meter en un lío. ¿Por qué se va a meter en un lío? Pues porque mintió al momento de terminarle el contrato. Le dijo, yo le voy a terminar el contrato porque necesito el local por una actividad mía que es diferente a la suya, es decir, no es un restaurante. Y enseguida aparece alquilado nuevamente el inmueble a otro restaurante, se les va a venir una demanda. Eso sí se lo aseguro, se les va a venir una demanda encima multimillonaria. Además, los restaurantes por lo general tienen unas fluctuaciones de caja muy grandes y en esos procesos judiciales lo que terminan demostrando es que tienen facturaciones grandes y por lo tanto el daño emergente y el lucro cesante termina siendo ¡puf! Por las nubes. Entonces, si eso es lo que hay de fondo en esa pregunta, la recomendación es no lo alquile al segundo. Si dijo que la terminación era para una actividad propia y diferente del arrendatario, cúmplale, que si no se va a meter en un problema. Claro que sí, y para allá iba pues a hacer esa claridad que creo que esa duda pudo haber surgido, se le pudo haber atravesado por la mente y sí es muy importante hablar de cómo surge esa terminación del contrato. Por aquí tenemos una pregunta respecto de si yo voy a arrendar un parqueadero, ¿bajo qué normativa se regula el contrato? ¿Bajo la normativa del Código Civil? Buena pregunta. Creo que tiene un análisis parecido al de los consultorios, el tema de los parqueaderos. Y en algunas ocasiones encontramos parqueaderos que son establecimientos de comercio, que son verdaderas empresas, empresas de parqueaderos. Caso en el cual claramente es un contrato de arrendamiento comercial. Cosa distinta es cuando yo alquilo un parqueadero en un conjunto residencial porque tengo un parqueadero asignado a mi apartamento, pero necesito otro. Y entonces le digo a un vecino, oiga, alquíleme su parqueadero. Y él le dice, sí, yo le alquilo uno. Eso claramente es un arrendamiento civil, no un arrendamiento mercantil. Entonces creo que ahí se parece. Ahora, en la definición de un establecimiento de comercio de parqueaderos ya sí empezamos a ver diferencias con los consultorios. Es más difícil que un parqueadero sea un establecimiento de comercio a que lo sea una clínica de alguna especialidad de la medicina o de odontología o de fisioterapia o de, digamos, de alguna de estas actividades propias de la salud. Porque ahí sí, en muchas ocasiones, cuando usted entra y analiza, se da cuenta que hay una empresa. Porque los médicos cada vez más y los odontólogos cada vez más se asocian para tener empresas. Entonces, incluso el argot común entre ellos es, nos asociamos para tener una clínica, aunque en esa clínica realmente no se practiquen procedimientos quirúrgicos, pero así, digámoslo, es la forma de referirse a ese lugar. Cuando usted ya con esas pinzas jurídicas, los abogados vamos y miramos un poquito qué hay adentro, nos damos cuenta inmediatamente que lo que hay es una empresa y un establecimiento de comercio y por lo tanto deben responder al régimen comercial. En los parqueaderos es más difícil que eso pase. Súper claro, Juan, es esta puntuación de los parqueaderos. Y por aquí tenemos una última pregunta como para ir cerrando. Y antes de leer esta pregunta, les recordamos que esto queda en nuestro canal de YouTube para que revisen pues toda la información, ahí encontrarán las diapositivas y sobre todo la información de Juan Esteban. No sé si de pronto Estefanía nos ayuda por el chat
dónde te pueden contactar, a qué correo te pueden escribir para que estas dudas Sí. puntuales las puedan atender a través de En la presentación, Mari, Serrano están los Martínez. datos. Ahí en la Ah, presentación van a perfecto, encontrar los datos míos y de la firma y, y ahí nos pueden contactar. perfecto. Bueno, Juan, esta última pregunta dice, en un eventual proceso verbal de regulación de canon de un local comercial que se ha iniciado por la modificación de la parte del arrendador y de las condiciones contractuales, en virtud del derecho de renovación, el juez estimará y tendrá en cuenta prioritariamente la realidad del mercado de los cánones locales de los locales continuos, el tratamiento del canon de arrendamiento a lo largo del tiempo, o se atenderá prioritariamente al incremento solicitado. Yo creo que esta Mari, es esa una persona necesita una duda. asesoría. Entonces, sí, yo creo que Sí, total. no es pregunta de un webinar como este, pero para no dejar la persona ahí, digamos, en blanco, creo que hay que entender muy bien cómo es el proceso de regulación de canon de arrendamiento, donde eh, para responder, digamos, preliminarmente esa pregunta, claramente se llevan a cabo unas valoraciones, unos avalúos de mercado para saber, o por renta, para saber cómo están los cánones en la zona. Pero siempre y cuando sean inmuebles con actividades homogéneas, en situaciones homogéneas, con tipologías homogéneas. Esos tres factores son muy importantes. Porque yo no puedo comparar el canon por metro cuadrado de una tienda de 30 metros con una tienda ancla de 400. Ahí, digamos, no hay una homogeneidad. Entonces, al no hacer homogéneos, no se van a poder hacer comparables. Yo quiero escoger una pregunta, Mari, que creo que es importante. Adelante. Y la pregunta que hace mucha gente en materia de vivienda urbana es, mire, las administraciones de la propiedad horizontal definen unos incrementos. Incluso la ley de propiedad horizontal, que nada tiene que ver con esta charla, pero por allá en otra parte, la ley de propiedad horizontal dice que de manera automática, todos los primeros de enero, la cuota ordinaria de administración debe subir en una proporción equivalente al salario mínimo, salvo que la asamblea también lo contrario. Claro, eso aplica el 1 de enero y la asamblea será por allá en febrero o marzo. Entonces, mucha gente pregunta, oiga, el canon de arrendamiento debe incrementar con el IPC anual. Eso está claro, lo dice la ley de vivienda urbana. Pero ¿qué pasa con la administración? También está ligada, el aumento de la administración debe estar ligado a esa misma norma. La respuesta es no. La respuesta es no. Ahora, ya en materia del contrato de arrendamiento, pues cada quien debe revisar si el contrato dice que usted paga el canon incluida la administración de la propiedad horizontal o excluida la administración de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque si está excluida la administración de la propiedad horizontal, usted la va a tener que pagar en el porcentaje que incremente. Si incrementan el 9, pues claro, el 9 es mayor al 5,20, pero le va a tocar pagar el incremento del 9 porque usted pactó en el contrato que eso estaba por fuera del canon. Claro que sí, Juan, esto es súper claro y es una duda que es muy común respecto a estos incrementos y la verdad es que es muy bueno pues que las personas lo tengan presente sobre cómo se relacionan estos dos sectores. Juanes, no, muchísimas gracias. Ya por aquí hay preguntas súper puntualísimas que requieren la asesoría de un abogado experto en el sector inmobiliario y por eso lo recomendamos a ustedes, pues a ojo cerrado, con toda esta experiencia que tienen. Muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos verlos en las próximas jornadas que vamos a tener en compañía de Serrano Martínez CMA. Muchas gracias, Mari, y a todos los que se conectaron a esta charla. Estuvo muy chévere este ratico. Que tengan un feliz día Feliz todos los que día están ahí. para todos. Chao.